Canta alabanzas al Señor. Alabanzas, canta alabanzas, aleluya. Canta alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Vino a salvarnos el Señor. Vino a salvarnos el Señor. Vino a salvarnos el Señor. Vino a salvarnos. Vino a salvarnos. Aleluya. Vino a salvarnos el Señor. Vino a salvarnos el Señor. Crucificado fue el Señor. Crucificado fue el Señor. Crucificado fue el Señor. Crucificado. Crucificado fue el Señor, crucificado fue el Señor. Resucitado fue el Señor, resucitado fue el Señor. Resucitado fue el Señor, resucitado. Aleluya. Resucitado fue el Señor, resucitado fue el Señor. Reina en los cielos el Señor. Reina en los cielos el Señor. Reina en los cielos el Señor. Reina en los cielos. Reina en los cielos. Aleluya. Reina en los cielos el Señor. Reina en los cielos el Señor. Viene a llevarnos el Señor. Viene a llevarnos el Señor. Viene a llevarnos el Señor. Viene a llevarnos. Aleluya. Viene a llevarnos el Señor. Viene a llevarnos el Señor. Por eso canta alabanzas al Señor. Canta alabanzas al Señor. Canta alabanzas al Señor. Alabanzas. Canta alabanzas. Aleluya. Canta alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Mateo capítulo 23 es uno de los capítulos en la Escritura conocido por muchos como el capítulo de los ayes. La frase que más se repite a través de todo el capítulo es: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Y bueno, tiene una serie de enseñanzas ahí propuestas por el maestro en cuanto a una advertencia muy seria, no solamente para lo que ocurrió en el tiempo que estuvo nuestro Señor en su ministerio, es una advertencia también para nosotros en muchos sentidos, no solamente para los que ministran, enseñan, sino también para los oyentes. Los escribas y los fariseos explicaban la ley de Moisés y obligaban a obedecerla. Son acusados de hipocresía en la mayor parte del capítulo. Solo podemos juzgar conforme a las apariencias externas, pero Dios es el único que escudriña el corazón. Recordemos Jeremías capítulo 17 versículo 9 que dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, perverso, ¿quién lo conocerá? Solo yo, Jehová, que escudriño la mente y doy a cada uno conforme a sus obras, conforme a su corazón. Entonces, el único que realmente puede ver el interior de cada ser humano es Dios. Ni siquiera nosotros mismos podemos conocer nuestro corazón. Ellos hacían filacterias que eran rollos de papel o pergamino, donde escribían 4 artículos de la ley para atarlos a la frente o al brazo izquierdo. Esto de acuerdo a enseñanzas recibidas allá en Éxodo y en el libro de Deuteronomio. Hacían estas filacterias extensas para que se pensara que eran más celosos de la ley que los demás. Dios mandó a los
los judíos que se pusieran franjas sobre sus vestiduras. Esto es de acuerdo a Números, en el libro de Números capítulo 15, versículo 38, para recordarles que son un pueblo peculiar, un pueblo especial. Pero los fariseos las hacían más grandes que lo corriente, como si por eso fueran más espirituales, como si por eso fueran más religiosos que los demás. El orgullo era el pecado amado en los fariseos, el pecado que más fácilmente los asaltaba y contra el cual el Señor Jesús habla aprovechando todas y cada una de las ocasiones que se presentaron durante su ministerio. Para aquel que es enseñado en la palabra, es digno de elogio que honre al que enseña, pero para el que enseña es pecaminoso exigir esa honra. Por eso, cuán contrario al espíritu del cristianismo es esta actitud. Al discípulo coherente de Cristo le es penoso ser puesto en los lugares principales, pero cuando se mira alrededor en la iglesia visible, ¿quién pensará que este es el espíritu requerido? Claro es que alguna medida de este espíritu anticristiano predomina en toda sociedad religiosa y en el corazón de cada uno de nosotros. Los escribas y los fariseos eran enemigos del evangelio de Cristo y por tanto de la salvación de las almas de los hombres. Malo es mantenernos alejados de Cristo, pero peor es mantener a los demás lejos de Él. Sin embargo, no es novedad que la apariencia y la forma de la piedad se usen como manto para las mayores enormidades, pero la piedad hipócrita será considerada como doble iniquidad. Estaban muy preocupados en ganar almas para su partido, no para la gloria de Dios. Estaban muy ocupados en ganar almas para su partido, hoy pudiera decir para su congregación, no para la gloria de Dios, ni para el bien de las almas, sino para tener el mérito y la ventaja de hacer prosélitos. Siendo la ganancia su piedad, ellos con miles de estratagemas hicieron que la religión se diera su lugar a sus intereses mundanos. Eran muy estrictos y precisos en materias mínimas de la ley. No sé dónde he oído esto, pero negligentes y consecuentes en las materias de mayor peso. No es el escrúpulo de un pecadillo que reprueba aquí Cristo. Si fuera un pecado, aún como un mosquito, había que filtrarlo, pero hacían eso y luego se tragaban un camello, es decir, cometían un pecado mayor, aunque parecían ser santos, no eran sobrios ni justos. Realmente somos lo que somos por dentro. Los motivos externos pueden mantener limpio lo de afuera, mientras el interior está inmundo. Pero si el corazón y el espíritu son hechos nuevos, y debemos empezar con nosotros. Y hay que recordar, y vale la pena recordar, lo que hemos estado analizando, lo que en un momento dado compartimos allá en el Sermón del Monte. Las primeras 7, 8 lecciones en el Sermón del Monte son las bienaventuranzas, y cada una de las bienaventuranzas en un progreso ordenado, en un progreso específico, va mostrando lo que tenemos que hacer en cada ser humano, o lo que el maestro indica que tengamos que hacer aquellos que somos o queremos ser discípulos de Cristo. Una transformación que viene del interior, que va limpiando el interior para que se refleje en lo exterior. La justicia de los escribas y los fariseos eran como los adornos de una tumba o el vestido de un cadáver, solo para el espectáculo. Lo engañoso de los corazones de los pecadores se manifiesta en que navegan corriente abajo por todos los torrentes de los pecados de su propio tiempo, mientras se jactan
de haberse opuesto a los pecados de días anteriores. A veces pensamos que si nosotros hubiésemos vivido cuando Cristo estuvo en la tierra, no lo hubiésemos despreciado ni rechazado como entonces hicieron muchos hombres. Pero Cristo, en su espíritu, en su palabra, en sus ministros, aún no es tratado mejor. Y esto es una advertencia clara para nosotros hoy en día. Justo es que Dios entregue a la lujuria de sus corazones a estos que se obstinan en satisfacerse a sí mismo. Cristo da a los hombres su carácter verdadero. Nuestro Señor declara las miserias que estaban por acarrearse a sí mismo los habitantes de Jerusalén, pero no se fija en los sufrimientos que él iba a pasar. Una gallina que junta a sus pollos bajo sus alas es un emblema adecuado del tierno amor del Salvador por aquellos que confían en él y su fiel cuidado por ellos. Él llama a los pecadores a que se refugien en su tierna protección, los mantiene a salvo y los nutre para la vida eterna. Aquí se anuncia la dispersión y la incredulidad presente de los judíos y su futura conversión a Cristo. Jerusalén y sus hijos tenían gran parte de culpa y su castigo ha sido una señal. Pero no antes de mucho la venganza merecida caerá sobre cada iglesia que es cristiana solo de nombre. Mientras tanto, el Salvador está listo para recibir a todos los que vayan con él. Nada hay entre los pecadores y la dicha eterna y su incrédula falta de voluntad. Y bueno, esta primera reflexión tiene mucho que ver de manera global todo lo que encierra, todo lo que ofrece el capítulo 23 de Mateo. Y creo que dentro de esta breve reflexión inicial, uno tiene que aprender hoy en día qué son las cosas que pudieran estarnos afectando a nosotros, qué son las cosas, los principios que podemos aprender, pero también las cosas que deberíamos evitar. Y creo que particularmente, por lo menos podemos mencionar en específico con algo que puede ocurrir hoy en día, algo que puede pasarnos, y no solamente a los que de una u otra forma ministran o enseñan, también es la cuestión para los oyentes, porque ahora en este capítulo nuestro Señor está hablando a las multitudes, está hablando a sus discípulos, se refiere a los fariseos, pero está advirtiendo cuál es el oído que uno debe de prestar para las cosas, cuáles son los ojos, tanto oídos como ojos espirituales, que uno debe de tener para poder ver si las enseñanzas realmente son primero del Señor, realmente van conforme a la Escritura, y después si éstas concuerdan con la manera auténtica de vivir de aquel que está enseñando. Así es que la responsabilidad no solamente es para los que enseñan, no solamente es para los que predican, sino también para los oyentes. Y hay varios iglesia del Nuevo Testamento donde se menciona, creo que el mayor de estos en cuanto a la situación de los oyentes está ahí en el libro de los Hechos, capítulo 17, cuando Pablo y Silas llegaron ahí a Berea, y a pesar de que ya el testimonio de Pablo era un testimonio consagrado de un hombre que de verdad quería agradar, alabar y glorificar el nombre de Dios, sin embargo, esto no era garantía de que todo lo que saliera de la boca de Pablo iba a ser conforme o de acuerdo a los principios o de acuerdo a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que independientemente de que fuera o no fuera el caso, lo cierto es que los oyentes, en este caso, la gente de Berea, ¿qué fue lo que hizo? Estaban atentos, estaban solícitos en escuchar la palabra. Esa situación que debería de existir con nosotros cuando hay instrumentos de verdad valiosos en el pueblo de Dios, que están preparándose, que están trabajando, que están de veras empeñados en llevar un mensaje de aliento, en llevar un mensaje que tiene que ver con la sana enseñanza, pero la responsabilidad de aquellos que escuchamos, de aquellos que oímos,
tal como lo hicieron los debería es escudriñar cada día las escrituras para ver si las cosas que en este caso los debería con Pablo y Silas decían eran ciertas. Y esa es la responsabilidad que nos toca a aquellos que en un momento dado somos oyentes. Podemos escuchar, podemos oír, podemos incluso citar 1 Pedro 4:10, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado. Y por supuesto que hay que hacerlo de esa manera, pero hay que poner atención especial en cuanto a lo que el Señor advierte en este capítulo en cuanto a los oyentes. Y por otro lado, los que ministran, los que enseñan, los que predican, los que transmiten enseñanzas, cualquiera que sean estas, tiene que ser acorde y tiene que ser con un corazón dispuesto de que lo que estamos hablando o de lo que están hablando, lo que están diciendo, y me incluyo porque estoy ahorita compartiendo una enseñanza, de que realmente lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo para honrar y glorificar el nombre de Dios, pero no solamente de labios para afuera, porque a veces nuestras acciones, nuestras actitudes, a veces en nuestro mismo testimonio muestra que realmente no estamos en esencia alabando y glorificando a Dios, sino más que nada con el reconocimiento personal. Ese era uno de los puntos claves que Jesús advirtió en cuanto a la actitud de los fariseos. Hacían las cosas para que todos se los mencionaran. Ya hemos mencionado en la clase de ayer que si hubieran existido las redes sociales, los fariseos hubieran sido, pero de veras, hasta youtubers en aquel momento. ¿Para qué? Solamente para resaltar la obra que hacían. Ahí menciona varios, ahorita vamos a ver en detalle algunas cosas, pero ahí menciona varias cosas que tienen que ver con esto. Y hoy en día tenemos que tener mucho cuidado, de verdad, mucho cuidado, porque a veces consciente o inconscientemente, voluntaria o involuntariamente, lo que estamos haciendo da la impresión de que estamos buscando más el reconocimiento personal, que estamos buscando más que exalten los dones, los atributos, las cualidades, las destrezas, las habilidades que pueda tener la persona, que pueda tener cada uno, que lo que realmente nos debe de interesar, que es glorificar el nombre de Dios. Y finalmente esto es una advertencia que debemos tomar en cuenta, una advertencia que tiene que ver con que realmente estemos haciendo la voluntad de Dios y que lo que estemos llevando a cabo solo es por la gracia de Dios y es para alabar y glorificar el nombre de Dios. Por eso, haciendo un poquito de énfasis en cuanto a lo que habla el Señor aquí en Mateo capítulo 23, y aquí voy a leer, aquí sí voy a permitirme leer un poquito acerca de un análisis de cada pasaje, de cada versículo. Dice Mateo 23 capítulo, voy a ir por pasajes, así por versículos cortos. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, nota esto, lo que estaba yo mencionando, la enseñanza ya se dirige a los fariseos, sí, en cuanto a la advertencia, pero está hablando a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Esto es lo que habla versículo 1 al 4 de capítulo 23. Jesús habló a estos grupos, pero habló acerca de los escribas y fariseos. Claro, estos oponentes endurecidos de Jesús escucharon, pero en un sentido, Jesús había terminado ya de hablar con ellos. En cambio, quiso advertir a la gente y a sus seguidores acerca de ellos. El verdadero objetivo de todo el discurso en la multitud y los discípulos que necesitan es liberarse del legalismo farisaico. Tal vez un año antes Jesús había empezado a denunciar a los fariseos. Esto es lo que podemos encontrar ahí en Mateo capítulo 15, versículo 7. Posteriormente advirtió a sus discípulos de la enseñanza de los fariseos
y saduceos. Mateo capítulo 16, versículos 5 al 12. Ahora sus advertencias y denuncias son públicas. Según un escritor, el Talmud describe 7 tipos diferentes de fariseos, 6 de los 7, los cuales eran malos. Primero, el fariseo de hombro, que llevaba todas sus buenas obras y justicias en el hombro para que todas las vieran. El fariseo espera un poco, que siempre tenía la intención de hacer buenas obras, pero siempre podía encontrar una razón para hacerlas después, no ahora. El fariseo sangrando y mayugado, que era tan santo que desviaba la cabeza de cualquier mujer vista en público y por lo tanto constantemente chocaba con cosas y tropezaba causándose heridas. Fíjate, todo esto de una manera externa, de una manera aparente. El fariseo jorobado, que era tan humilde que caminaba inclinado y apenas levantando los pies para que todos pudieran ver lo humilde que era. Él siempre contaba sus buenas obras y creía que pondría a Dios en deuda por todo el bien que había hecho. ¿Te acuerdas la oración que mencionó ahí Lucas el Señor acerca del fariseo y el publicano? ¿Qué era lo que hacía el fariseo? ¿Cómo fue su oración? Exaltando todo lo que él hacía. Fariseo temeroso, que hacía el bien porque estaba aterrado de que Dios lo fuera a golpear con juicio si no lo hacía. Y finalmente, el fariseo temeroso de Dios, que realmente amaba a Dios y hacía buenas obras para agradar al Dios al que sí realmente amaba. Jesús dijo que los escribas y fariseos merecían respeto, pero no por su conducta, sino porque en la cátedra de Moisés se sientan. Debían ser respetados porque tenía un oficio de autoridad ordenado por Dios. Ve el punto, ve la diferencia, ve el contraste de lo que está enseñando el maestro. O sea, sí, merecen respeto, pero en algunos casos no por su conducta. Y créeme que hoy en día podemos ver, yo mismo, en primer lugar podemos ver que hay veces que lo que hablamos, que hay veces que lo que enseñamos, que hay veces que lo que defendemos ni siquiera tiene o concuerda con lo que hemos vivido. Y a veces parece que nuestros actos reflejan realmente lo que hay dentro de nosotros, porque el asunto es eso, que exteriormente podemos enseñar una gran sabiduría, podemos mostrar una gran habilidad, una gran elocuencia, un gran conocimiento, mil cosas más, pero por dentro solamente sabe Dios cómo estamos. No permitas que la ley de Dios pierda su autoridad contigo debido a estos hombres malvados, advertía el Señor. Las sinagogas tenían un asiento de piedra al frente donde se sentaba el maestro en autoridad. Los judíos hablaban de la silla del maestro como nosotros hablamos de la silla del profesor. Los escribas y fariseos eran malos ejemplos porque esperaban más de los demás que de ellos mismos. Ellos ataban cargas pesadas en otros y sin embargo ellos ni con un dedo querían moverlas. La carga de los líderes religiosos contrasta pronunciadamente con la carga de nuestro maestro. Hay que recordar Mateo capítulo 11, versículo 30, en donde otras cosas, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligeras mis cargas. Esa era la gran diferencia entre las enseñanzas, entre la conducta del maestro y la conducta de los fariseos. Estos líderes religiosos traían cargas, Jesús tomaba las cargas. ¿Ve la diferencia? Los fariseos aventaban las cargas encima de los demás. Jesús recibe nuestras cargas. La primera acusación contra estos líderes religiosos podría aplicar a muchos líderes hoy en día. Muchos enseñan como si la esencia del cristianismo fuera un conjunto de reglas como cargas pesadas a seguir. Recuerda el pasaje, léelo, Colosenses capítulo 2, versículo 20 al 23. El apóstol Pablo habla acerca de esto
que más bien parecieran ser mandamientos de hombre, y que tales cosas, a pesar de su reconocido esfuerzo, no te libran de la lucha con el pecado. La Iglesia antigua rechazó este legalismo cuando insistió en que la obediencia a la ley mosaica no es el fundamento para la vida cristiana. Pedro les dijo a los legalistas en Hechos 15:10: ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre las cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Y luego versículos 5-10, ellos hacen sus obras para que sean vistas y viven para recibir la alabanza de los hombres. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres lo llamen rabí. Pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. Los líderes religiosos eran culpables de anunciar sus obras justas, versículo 38-40. Estas eran llamadas filacterias, de la antigua palabra griega para guardar cosas donde se guardaba la ley. Era natural para estos líderes religiosos creer que filacterias más amplias y flecos más largos en sus mantos mostraban que eran más espirituales. La idea de llevar las filacterias y los flecos de sus mantos especiales era obediencia a lo que Dios ordenó a Israel bajo el pacto dado en el monte Sinaí. El uso de estas cosas para promover una imagen de super espiritualidad fue culpa del pecado humano, no del mandamiento en sí. Y antes de explicar este último comentario, quisiera abundar en lo que pasa hoy en día, sobre todo en el manejo de las redes sociales. Y perdón que me refiera nuevamente a las redes sociales, pero es el medio que yo y mucha gente estamos utilizando. Pero ¿para cuál es el uso adecuado? Leí un comentario de un hermano de Monterrey que me pareció muy satisfactorio, me pareció muy acertado en cuanto a la advertencia de usar el uso adecuado de las redes, no para promoverse a sí mismo, sino para promover el evangelio, para promover las buenas nuevas, para hacer énfasis en que la gente común esté escuchando de una esperanza que puede tener solamente en nuestro Señor Jesucristo. No se trata como algunos comentarios ahí escritos, de poner un versículo y decir prácticamente mandar a todos al infierno o a los que no hagan ese versículo. Eso, para empezar, ni siquiera edifica. Y ya ni siquiera pensemos en nosotros. Hay que recordar que las redes sociales, independientemente de que tú puedas tener en el Face, estoy hablando del Face, un amigo, o en el Twitter, o en el Instagram, o en YouTube, que puedas tener tu cierto número de seguidores, o números que te siguen y que tal vez sean cristianos. También hay gente de todo tipo religioso, que está viendo y que está analizando, y que en un momento dado, ¿qué es la impresión que se lleva cuando nosotros hablamos y de verdad, cuando marcamos así, y luego, sobre todo cuando se trata ataques a grupos de religiosos de otra índole diferente a la nuestra? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? Realmente estamos agrediendo, realmente estamos atacando, y eso es la actitud que tenían los fariseos, y nuestro Señor habla y dice, particularmente refiriéndose a los términos padre, refiriendo al término rabí, refiriendo al término maestro. Aman los primeros asientos y las salutaciones en la plaza. No contentos con solo mostrar su supuesta espiritualidad, los líderes religiosos amaban cuando las personas admiraban su supuesta espiritualidad, codiciaban los lugares de honor en los banquetes y en la sinagoga, llamaban los títulos honorarios tales como rabí y padre. Por lo tanto, hay un énfasis que se debe poner en la palabra aman. Podrán recibir las salutaciones y los lugares superiores si se les ofrecían como su cuota para mantener el orden civil, pero no afectarlos. Jesús advirtió a la gente
que no debería imitar a los escribas y fariseos en este punto. Sus seguidores siempre deben recordar que todos vosotros sois hermanos y que uno no debe ser exaltado sobre otros por títulos que exigen o que reciben. Una exhortación que la iglesia de hoy podría tomar provechosamente más seriamente, no solo en relación con títulos eclesiásticos formales como monseñor, mi señor obispo, etcétera, 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 sino más significativamente en su excesiva diferencia a los títulos académicos o a las posiciones de autoridad en algunas iglesias. Jesús advirtió a sus oyentes y a nosotros en contra de darle honor inapropiado a nadie. Uno puede tener un padre o maestros en un sentido humano normal, pero no debe considerarlos en un sentido que les otorgue honor o autoridad espiritual excesiva, que ese es el punto donde a veces nosotros fallamos. En la iglesia de Cristo, todos los títulos y honores que exaltan al hombre y dan ocasión al orgullo están o deben ser prohibidos. Del resto de las escrituras podemos ver que Jesús no dijo esto con la intención de hacerlo una prohibición absoluta, sino más bien habló al corazón que ama, colecciona y estima tales títulos. Sabemos esto porque bajo la inspiración divina del Espíritu Santo, hombres consagrados hablaron de sí mismos con algunos de estos títulos. Y aquí es importante recalcar y mencionar esto. Jesús fue llamado Rabí, Mateo 26:25, 26:49, Juan 1:38 y 3:26. Pablo se llamó a sí mismo Padre, Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 15. Y en Filipenses, capítulo 2, versículo 22. Pablo llamó a otros cristianos sus hijos. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Pablo se llamó a sí mismo maestro. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 7. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 11. Lo que el maestro prohibía es una afectación de tales títulos e ir en busca de ellos. Es algo muy diferente. Rom tituli, el ejercicio de una maestría absoluta o un poder paternal absoluto, que esa es la diferencia entre eso, lo que conduce a ese